Un saludo cordial para todos los que nos escuchan. Una vez más, Dios nos ha dado el privilegio de ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Según Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta mañana te invito a meditar en esa palabra inspirada que dará fortaleza a tu corazón. El comentario de este día 3 de octubre del 2017 está basado en Ezequiel 13. Este es un capítulo que condena el mal proceder de los falsos profetas. En el capítulo anterior, el Señor reprende al rey, quien no quiso creer su palabra. Ahora es el turno de quienes en buena medida desviaron el corazón de Sedequías y fueron responsables de que el rey no creyera la palabra del Señor. Dios habla a través de los verdaderos profetas, que son quienes no hablan de acuerdo a su propia voluntad. El versículo 3 declara: Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Eso significa que muchos de los que venían delante del pueblo para envalentonarlos y hacerles creer que la destrucción de Babilonia jamás vendría y que Jerusalén obtendría el dominio que esperaban, simplemente hablaban sus propias palabras. Los falsos profetas y profetisas referidos en este capítulo extraviaron al pueblo por sendas de pecado, volviéndolos reacios a aceptar la voluntad del Señor. Así como en aquel tiempo, hoy día hay todavía falsos profetas. El comentario bíblico adventista declara que estos supuestos profetas encuentran hoy su equivalente en muchos predicadores que presentan doctrinas falsas, las cuales afirman apasionadamente, apoyándose en un «así ha dicho Jehová». No importa con cuánto fervor se proclame una doctrina, no importa cuán impresionantes sean los títulos de quienes la proclamen, no debería hallar cabida en el credo del creyente a menos de que en verdad el Señor la haya enseñado. No importa que las teorías humanas parezcan totalmente plausibles, nunca debería olvidarse que carecen de autoridad divina. Esto es muy solemne, pues al final de los tiempos, aquellos que guiaron al mundo a conducirse lejos de Dios y sus mandamientos, no entrarán en el reino de los cielos, tal como se dice en este capítulo de los falsos profetas, que sus nombres no serían inscritos en los registros de Israel en ocasión del regreso del exilio. El capítulo de hoy está apuntando a los líderes religiosos que complacen al pueblo a seguir una conducta equivocada. Si tú eres un líder religioso, debes procurar poner tu vida en las manos de Dios y guiar a su pueblo por los caminos correctos, siendo tú, claro, el ejemplo a seguir. De los versículos 10 al 16, se presenta la manera absurda de estos falsos profetas, de aparentar haber fortalecido una pared con escuetos materiales que pronto caerían en ocasión de los vientos, la lluvia y el granizo. Acerca de esto, el comentario bíblico adventista sostiene que se observa un paralelo notable con lo que ocurre hoy en el mundo religioso. Se han introducido en la fe cristiana muchas doctrinas falsas que no encuentran apoyo en la palabra de Dios. Estas doctrinas tienen sus raíces en la tradición y detrás de la tradición, su origen muchas veces puede hallarse en prácticas y conceptos paganos. En vez de abandonar toda creencia que no se funda en las Sagradas Escrituras, los hombres emplean enormes cantidades de energía en blanquear esos débiles conceptos a fin de que sean más aceptados y aplaudidos. Un ejemplo notable de esto es el esfuerzo que se ha realizado para conseguir pruebas bíblicas que apoyen la observancia del domingo. La mayoría de los cristianos guardan un día cuya observancia no se ordena en la Biblia. Razonan que esto debe ser correcto, puesto que la Iglesia cristiana por siglos ha estado siguiendo esta práctica. Pasan por alto la evidencia clara que señala al séptimo día de la semana como verdadero día de reposo y tuercen otros pasajes bíblicos a fin de prestar apoyo al primer día de la semana. El resultado de todo esto será igual a lo que le sucedió a los constructores y blanqueadores de la pared de Ezequiel. Querido amigo y amiga, después de escuchar esto, debes poner mucho cuidado en las enseñanzas que sigues. Si éstas no se fundamentan en un escrito si no encuentran respaldo en la Santa Biblia, están en contra de la voluntad del Señor. Vale la pena en este contexto recordar cuáles son las 4 pruebas bíblicas infalibles que demuestran quién es un verdadero profeta de Dios. La primera prueba encuentra sustento en Isaías 8:20 y es: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Esto significa que el profeta bajo ninguna circunstancia debe contradecir la ley del Señor, pues ésta por su naturaleza es inmutable y revela la voluntad y el carácter de Dios. La segunda prueba está basada en 1 de Juan 4:2, y es que todo profeta verdadero confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que todo profeta verdadero entiende que Jesús dejó su gloria y vino a este mundo para caminar entre los hombres y procurar su salvación. En la página 16 del libro Deseado de todas las gentes de Elena de White, se establece que por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Jesús fue 100% humano y 100% divino. Además de esto, el profeta siempre exaltará a Jesús y su obra de salvación en nuestro favor. Esta característica también la cumplieron los profetas verdaderos como Ezequiel, al estar conscientes siempre de que dependían del Señor. La tercera prueba tiene sustento en Mateo 7:16 y es la siguiente: por sus frutos los conoceréis. Significa que un verdadero profeta practica lo que predica. No hay nada más falto de cordura que establecer una norma elevada para los demás y no cumplirla nosotros mismos. Esta prueba es muy importante al comprobar la veracidad de un profeta. Ezequiel no podía pedir obediencia al Señor y él mismo no cumplir la voluntad de Dios. La cuarta prueba tiene su fundamento bíblico en Jeremías 28:9 y es que sus profecías se cumplen. Desde los tiempos bíblicos y a través de los años han surgido pseudoprofetas que alarman al pueblo o los apaciguan con profecías que nunca se cumplen. Una de las mejores pruebas para reconocer a un verdadero profeta de Dios es esta: nunca una profecía de parte de Dios es falsa. Todos aquellos que han profetizado de parte del Señor han visto el cumplimiento de sus palabras, no para vindicar su honor, sino para corroborar la soberanía de Dios sobre la historia y su pueblo. El capítulo 13 de Ezequiel es una advertencia a todos aquellos que, tergiversando las Escrituras, enseñan al pueblo de Dios de acuerdo a su propia conveniencia. El Señor nos ayude a ser portadores de luz en un mundo de oscuridad. De este capítulo, quiero compartir contigo estas dos lecciones. 1. Si eres líder espiritual, procura guiar a tu pueblo en cumplimiento y apego a la voluntad de Dios y sus preceptos. 2. Si eres un creyente que no desempeña una responsabilidad de liderazgo eclesiástico y quieres seguir la voluntad de Dios, procura creer solo lo que la palabra de Dios declara tal como Él lo señaló a sus siervos, los verdaderos profetas. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechund Hernández, agradeciendo al pastor Edgardo Clemente Ramírez por compartir esta reflexión. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón. Este programa llamado Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Planteles Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Capellanía. Queremos agradecer a todos los que nos escuchan y a la vez invitarles a compartir con otros esta bendición.